Capítulo 341. Tomando la iniciativa, 1. Deteniendo sus pasos frente a una gran puerta metálica, el guardia hizo una pausa por un momento. Colocando su pequeña mano azul al lado de la puerta, la estructura metálica se estremeció y se abrió lentamente. Retumbo. Una vez que la puerta estuvo abierta a la mitad, el guardia comenzó a hablar. Aquí es el área de prueba de artefactos. Como probablemente sabes, este lugar está dedicado a probar artefactos y su poder. ¿Oh? He oído hablar de este lugar. Entrando en la habitación, fingí no estar divertido con lo que vi. En realidad, estaba más que sorprendido. Con todo tipo de maquinaria compleja alrededor de la habitación, se podían ver duergars probando todo tipo de artefactos. Cubiertos con equipo sofisticado, los duergars probaron artefactos de aspecto extraño contra algún tipo de maquinaria extraña. En la máquina se mostraban todo tipo de datos que otros duergars miraban a su lado, tomando notas en sus dispositivos de aspecto holográfico. Algunos de los artefactos eran tan poderosos que podía sentir el maná en el aire convergiendo hacia él. Mantener una cara seria nunca había sido más difícil para mí. Me pregunto si puedo robarlos. Pensé para mis adentros. Curiosamente, eso fue lo primero que pensé al mirar los artefactos. No se me puede culpar, sin embargo. Cada uno de los artefactos presentes se vendería a precios astronómicos de vuelta en el dominio humano. Para ser honesto, la probabilidad de que pudiera robarlos era baja, pero uno puede soñar, ¿verdad? Emachen. En realidad, no es imposible que los robe. Un pensamiento salvaje entró repentinamente en mi mente. Si todo procedía según lo planeado, entonces, quizás, podría llevarme algunas de las cosas de aquí. Sin darse cuenta de los pensamientos que tenía, de pie a mi lado, el guardia palmeó el costado de las paredes. Las paredes de la instalación están hechas de rimestone, lo que garantiza una seguridad sólida. De esta manera, nuestros investigadores pueden realizar experimentos sin restricciones. ¿Rimestone? Levanté mi ceja con leve sorpresa. Por lo que recuerdo, rimestone era una roca increíblemente resistente que podía soportar fuertes impactos. También era ridículamente cara. Trazando su dedo a través de la pared, el guardia asintió en señal de afirmación. Eso es correcto. Todo este lugar está hecho de rimestone. Gracias a eso, no tenemos que preocuparnos por la instalación si los artefactos alguna vez funcionan mal. Las paredes de aquí pueden resistir el ataque a plena potencia de un artefacto clasificado. Serían estúpidos si no hicieran tanto. Respondí, haciendo todo lo posible por memorizar la distribución del lugar. Este lugar podría resultar más útil de lo que pensé. ¿Este lugar está aislado de las otras áreas? Pregunté con cuidado. Dependiendo de su respuesta, probablemente podría compensar el repentino aumento de tiempo. Ahora, ya no era cuestión de codicia. Este lugar podría ser fundamental para mis planes. ¿Aislado? ¿Estás preguntando si las fluctuaciones de maná y similares llegan fuera de este lugar? Sí. Ah, ya entendí. En ese caso, no. Todo en este lugar está completamente aislado. Mira por ahí. El guardia señaló hacia la esquina de la habitación, donde estaba un monitor solitario. Esa máquina de ahí mide la densidad de maná en la habitación. Cuando la densidad de maná alcanza cierto nivel, activará un mecanismo de defensa y activará el sistema de seguridad, que a su vez cerrará todo el lugar. Si se cierra, ¿qué pasa con los que están atrapados adentro? ¿Tienen alguna posibilidad de huir? Supongo que esto debe suceder en cuestión de segundos. Ah, ¿ellos? El guardia miró a los duergars trabajando en los artefactos en la distancia antes de negar con la cabeza. Quedarán sellados adentro, y probablemente morirán. No queremos correr ningún riesgo. Para bien o para mal, todos aquí saben cómo funciona el sistema, así que vienen preparados para morir en cualquier momento. La lástima brilló en los ojos del guardia mientras miraba a los investigadores frente a él. De cualquier manera, si terminan sobreviviendo, el sistema se desactivará tan pronto como determine que la densidad de maná en la habitación está en niveles seguros. Ya veo. Eso es bastante despiadado de su parte.
Para asegurarse de que la amenaza no saliera de la habitación, estaban preparados para que cualquiera que estuviera adentro muriera. Aunque en realidad no me importaba lo que les pasara a las personas aquí, sí sentí que Inferno había tomado algunas medidas excesivas. Estaban dispuestos a sacrificar a los suyos, después de todo. Sería una pena perder a tantos investigadores talentosos. Aún así, la información fue bastante útil para mí. El plan que había previsto anteriormente se volvió mucho más factible. ¿Vamos a la siguiente área? El guardia me llamó, moviéndose hacia la puerta de la instalación. Echando un último vistazo a la instalación, asentí. Sí. Asterisco, asterisco, asterisco. Edificio Leviatán, bloqueo. ¡Acha! Volviendo a su habitación, Kevin dejó escapar un largo y prolongado suspiro. Le llevó un tiempo calmarla, ya que la noticia realmente la había impactado, pero Kevin no se arrepintió de decirle la verdad a Emma. Al recordar su sonrisa aliviada, una pequeña sonrisa propia apareció en los labios de Kevin. Me alegro de que se sienta mejor. Debido a lo que estaba pasando con su familia, Emma había estado pasando por mucho estrés. Al fin ver una sonrisa feliz en ella, Kevin sintió calidez en su corazón. ¡Guau! Estoy cansado. Bostezando, Kevin se dirigió hacia su habitación. Esta mañana, había entrenado con Jin y Donna durante más de 6 horas. Kevin estaba comprensiblemente cansado. Aunque solo eran las 7 de la tarde, Kevin decidió irse a la cama. Desplomándose en la cama, Kevin sintió las suaves sábanas envolviéndolo suavemente. Debería poder subir de rango pronto. Pensó Kevin mientras miraba el techo de la habitación. Había llegado al rango hace no mucho tiempo, pero sentía que ya podía avanzar en un mes. Su ritmo de progreso era asombroso. El único que podía seguirle el ritmo era Jin. Con todos los recursos a su disposición, gracias a su familia, el ritmo de mejora de Jin era igual de impresionante. Kevin estimó que para fin de año, él y Jin al menos llegarían no. Después de eso, sin embargo, estimó que su ritmo de progreso se ralentizaría considerablemente. Según los profesores, una vez que alguien alcanza el rango, el ritmo de progreso disminuye drásticamente. Claro, me pregunto qué rango tiene Ren. Ha pasado un tiempo desde que vi el libro. Levantando la cabeza, Kevin miró hacia su librero justo encima del escritorio. ¿HM? De repente, frunció el ceño en señal de preocupación. Levantándose, Kevin caminó hacia su escritorio. Su rostro era extremadamente serio. Caminando hacia su escritorio, revisó la estantería. Sin embargo, por mucho que buscara, no encontraba el libro rojo. ¿Qué demonios? Buscando frenéticamente en su estantería, Kevin intentó encontrar el libro rojo. Pero, por más que buscara, no lo encontraba. No, esto no puede ser. La desesperación se apoderó momentáneamente del corazón de Kevin, hasta que sintió algo que le golpeaba los pies. ¿Eh? Mirando hacia abajo, para sorpresa de Kevin, encontró el libro rojo en el suelo, abierto y boca arriba. ¿Se cayó? Mirando hacia arriba, hacia su estantería, le pareció plausible. Inclinándose, Kevin recogió el libro. Mirando el libro en su mano, Kevin sintió un presentimiento ominoso. Pero no podía entender de dónde venía. Bueno, da igual. Después de un rato, sacudiendo la cabeza, Kevin abrió el libro y comenzó a leer su contenido. Enolur. Bailan hizo una llamada a través de una línea encriptada. Los miembros de Manelis parecen estar en movimiento. Se dirigen hacia tu ubicación. ¿Debo proceder según lo planeado? Sí. Cuando estés listo, envíame un mensaje. La voz pertenecía a nada menos que Ren. ¿Qué otros planes tienes? Bailan preguntó. Encontré algo de información útil mientras miraba por el lugar hoy. Voy a establecer un portal diferente por allí. Haz que los que confías se unan a ti en la operación. Mientras todos están distraídos afuera, atacaremos desde adentro. ¡Achá! Bailan dejó escapar un suspiro. ¿Estás seguro? No, la verdad es que no. Pero... Ren respondió después de una breve pausa. Se podían sentir rastros de duda en la voz de Ren.
Parecía que no estaba muy seguro de la operación. Aún así, el pequeño pero al final intrigó a Bailan. ¿Pero qué? Pero puedo hacer que funcione. Será difícil, pero puedo hacerlo. Ren. La cara de Bailan se puso seria. No tengo más remedio que confiar en ti. Douglas y yo, nuestras colas están en juego. La razón por la que decidimos meternos en esta situación es porque creemos en ti y en tu plan. ¿Te estás echando para atrás? Ren respondió con tono burlón desde el otro lado de la llamada. No. Confío en ti. Hasta ahora, todo había ido según los planes de Ren. Ignorando el hecho de que si la misión fallaba realmente estaría en un gran problema, Bailan estaba impresionado con lo que Ren le había mostrado. Ren era una especie de estratega y un hombre de acción. Ya le había demostrado sus capacidades. No había tiempo para dudas. Ya me has demostrado lo suficiente para creer en ti. Ten cuidado, sin embargo. No quiero que te mueras todavía. Bueno, digamos que se necesita mucho para matarme. Soy un poco como una cucaracha, ya ves. Cosa extraña con la que compararte, Ren. Bailan sacudió la cabeza con una sonrisa. Haré lo que dijiste. Tengo que irme ahora. Necesito hablar con los ancianos. Entendido. Buena suerte. Tú también. Di, Tun. Bailan guardó el dispositivo de comunicación. Achá. Dejando escapar un suspiro profundo, Bailan se acomodó la ropa y se dirigió hacia una gran puerta familiar que tenía delante. La puerta no podía considerarse grande en el sentido convencional, ya que tenía unos 5 metros de altura. Pero teniendo en cuenta que estaba hecha para enanos, en cierto modo sí lo era. Al llegar frente a la puerta, Bailan puso ambas manos sobre ella y la empujó. Al abrir la puerta, Bailan se encontró con una vista familiar. Sentados alrededor de un gran escritorio de madera semicircular, vio a todos los ancianos y personas de alto rango del dominio enano. El Consejo de Enanos. Sin embargo, la dignidad y la pasión que se mantenían parecían haber disminuido. En comparación con la última vez que los vio, tenían un aspecto demacrado y cansado. Parecía que la situación con la barrera les había hecho pasar noches sin dormir. En el momento en que Bailan entró, todas las miradas se posaron en él. Algunas eran neutrales, algunas incluso hostiles. Sin embargo, había pocas llenas de curiosidad. Pero, en general, la mayoría de las miradas estaban llenas de resentimiento. Era comprensible, sin embargo. Si no fuera por su fracaso en proteger a Homnuk, nada de esto habría sucedido. Sintiendo las miradas llenas de resentimiento, con una sonrisa, Bailan no les hizo caso y caminó hacia el centro de la habitación. Al llegar al centro de la habitación, con la espalda recta, Bailan miró a todos los presentes. Con la mirada desafiante, se mantuvo alto y orgulloso. Pase lo que pase, Bailan no podía parecer débil. Tras una breve pausa, abrió la boca para dirigirse al consejo enano. Gracias por concederme su tiempo a pesar del aprieto que enfrentan. Haciendo una pausa, Bailan miró a cada individuo presente. Ya fueran enanos, orcos o elfos, todos los ojos estaban puestos en él. Nadie habló o lo interrumpió en el breve silencio. Sus ojos pronto se posaron en Douglas. Asintió en su dirección con una sonrisa tranquila, animándolo. Sí, Bailan podría haberlo olvidado por un segundo. Tenía a alguien que lo apoyaba aquí. Sonriéndole de vuelta, Bailan habló con aún más suavidad. La razón por la que los he reunido aquí es simple. En 2 días. Todos lo miraron fijamente. Ninguno lo ignoró. Este era el momento. Planeo terminar esta guerra. El momento en que Bailan apostó su propia vida había llegado. Capítulo 342. Tomando la iniciativa, 2. Tengo una forma de detener la guerra. Un silencio palpitante casi escalofriante envolvió el salón mientras todos miraban a Bailan en el centro de la habitación. Antes de que nadie pudiera hablar o expresar sus objeciones, Bailan continuó hablando. Sí, sé lo que están pensando. ¿Está loco? ¿Está fuera de sí? Está bien de la cabeza. Yo también pensaría lo mismo si estuviera en la misma posición que ustedes.
Bailan miró a su alrededor antes de que sus ojos se posaran en Gernis, el guardián de la metrópolis y líder de los enanos. Sé que lo que digo es absurdo, pero realmente tengo una forma de terminar esta guerra. No tienen que ser. Desafortunadamente para Bailan, al final, no todos pudieron evitar expresar sus objeciones. Poniéndose de pie, uno de los ancianos gritó. Silencio. Una voz aguda resonó por todo el salón, cortando al anciano antes de que pudiera formular una oración. Mirando al anciano, Gernis dijo solemnemente. No permitiré que nadie hable hasta que él haya terminado de hablar. Su voz profunda recorrió los oídos de cada individuo presente. Una fuerte presión acompañó la voz. Pido disculpas. Reprendido por Gernis, tragándose su orgullo, el enano se disculpó con Bailan, quien simplemente sonrió en respuesta. Volviendo su atención a Bailan, Gernis le hizo un gesto para que continuara. Perdón por la interrupción, puedes continuar. Gracias. Bailan agradeció. Como decía. Tengo una forma de terminar esta guerra. Sé que todos deben estar dudando de mis palabras, por eso vine preparado. Pasando su mano por el aire, un pergamino apareció de repente de la nada. ¿Qué en la? Un contrato de maná. ¿Es un contrato de maná? Todos reconocieron al instante el rollo que apareció en las manos de Bailan. Era un contrato de maná. Algo que la mayoría de los individuos presentes en el salón habían usado una vez antes, excepto los orcos, por supuesto. Correcto. Dijo Bailan mientras extendía la mano para tomar el contrato en el aire. Agarrando el contrato, lo desenrolló lentamente para que todos lo vieran. Como ninguno de ustedes me creería, pensé para mis adentros. ¿Hay alguna manera de convencerlos de que no les estoy mintiendo y que realmente sé cómo detener la guerra? Mirando a todos en la habitación, Bailan les dirigió una sonrisa. Bueno, ¿adivinen qué? Realmente hay una manera. Bailan levantó la mano que sostenía el rollo. Este aquí es el rollo de maná de rango más alto que pude encontrar. Lo que significa que es del rango más alto disponible. Si por casualidad rompo el contrato, de acuerdo con el contrato, moriré instantáneamente, independientemente de mi rango. Mientras Bailan hablaba, los ojos de los individuos en la habitación finalmente cambiaron. Al mencionar el contrato, los individuos que previamente habían tratado esta reunión como una simple broma finalmente tuvieron que cambiar su postura. En el momento en que sacó el contrato, supieron que esto ya no podía ser un trabajo. Casi todos en la habitación sabían cómo funcionaba un contrato de maná, por lo tanto, conocían la gravedad de las palabras de Bailan. No había falsedades en sus palabras, a menos que no valorara su vida. En este momento, todos en la sala entendieron una cosa: Bailan estaba poniendo su vida en juego. Estaba poniendo su vida en juego para demostrar a todos los presentes que realmente sabía cómo acabar con la guerra. ¿En serio? El primero en hablar fue Randur, el enano que le había estado dando problemas a Bailan en la reunión anterior. Mirando a Randur, Bailan miró a Gernis, quien le devolvía la mirada. Su rostro se nubló con una solemnidad sin precedentes. Después de un rato, abriendo la boca, Gernis preguntó. ¿Puedo ver el contrato? Sí, puedes. Bailan asintió con una sonrisa. Evidentemente preparado para que le preguntaran algo así. Aquí tienes. Caminando hacia Gernis, Bailan le entregó el contrato. Mientras se movía, Bailan notó que los ojos de todos se concentraban en él, o más específicamente en el contrato que tenía en sus manos. Déjame echar un vistazo. Tomando el contrato de las manos de Bailan, Gernis comenzó a mirarlo. Déjame ver cuán válidas son tus palabras. Mirando a Gernis, quien estaba revisando el contrato para ver si había algún vacío legal, Bailan simplemente sonrió. Estaba seguro de que sin importar cuánto lo examinara Gernis, no habría ningún vacío legal. Antes de firmarlo, lo había revisado con Douglas y Ren. Mientras lo revisaban, se aseguraron de eliminar cualquier cosa que los enanos pudieran usar como un punto para desestimar su contrato. Afortunadamente, parecía que realmente habían logrado eliminar todos los vacíos legales, ya que una mirada de asombro pronto apareció en el rostro de Gernis. Tú, para llegar hasta aquí. ¿Qué es? Déjame echar un vistazo. Randur dijo impacientemente mientras miraba ansiosamente el contrato en las manos de Gernis. Échale un vistazo tú mismo.
Quitando la mirada del contrato, sin importarle la actitud de Randur, Gernis le pasa el contrato, quien lo arrebata rápidamente y revisa su contenido. ¿Qué? Pero al igual que Gernis, una mirada de shock apareció en su rostro mientras revisaba el contrato. Esto. Si yo, Wallen Rosfield, no encuentro una forma de detener la guerra, moriré. Si yo, Wallen Rosfield, traiciono a los enanos de alguna manera, moriré. Si yo, Wallen Rosfield. Abriendo la boca, comenzó a recitar el contenido del contrato para todos los que estaban presentes en la sala. Cuanto más hablaba, más sorprendido estaba. El contrato era realmente directo. Si incumplía un solo punto del contrato, moriría. No se dejaba margen para mentir. No importa cuánto lo miraba Randur, no había escapatorias. Los demás en la sala también se dieron cuenta de esto mientras miraban a Douglas con ojos sorprendidos. ¿De verdad sabe cómo acabar con la guerra? Todos se preguntaban. Al notar los cambios que estaban sucediendo en la sala, Bailan sonrió con satisfacción. Todo va según lo planeado. Firmar un contrato de maná fue, de hecho, su idea. Aunque Ren fue quien ideó la mayoría de los planes, eso no significaba que él y Douglas fueran inútiles. También contribuyeron al plan, ya sea puliéndolo o expresando sus ideas en áreas que necesitaban una mayor consideración. Una de las áreas que debían cubrir era cómo hacer que los líderes creyeran en sus palabras, y fue idea de Bailan usar el contrato de maná para callar a todos. Como todos sabían lo que era, no hacía falta ninguna explicación al presentarlo a los líderes. La jugada funcionó a la perfección. Si yo, Wallen Rosfield, rompo cualquiera de estas declaraciones, moriré. Randur, quien finalmente terminó de recitar el contenido del contrato, lo interrumpió de sus pensamientos. Un pesado silencio descendió en el pasillo a medida que las palabras de Randur se desvanecían. El silencio no duró mucho, ya que poco después, el caos total estalló en el pasillo. ¿Es realmente un contrato de maná? ¿De verdad tienes una forma de detener esta guerra? Humano, dinos inmediatamente cómo podemos detener esta guerra. ¿Es ese un contrato de maná real? Todos miraban fervientemente a Bailan, quien estaba de pie en medio del pasillo. De repente, todos en la sala seguían haciendo una pregunta tras otra. Bajo la lluvia de preguntas, Bailan se sorprendió un poco mientras sonreía irónicamente. Por favor, pregúntenme uno a la vez. No puedo responder a todos al mismo tiempo. Dijo sin poder hacer nada. Silencio todos. Gernis acudió en ayuda de Bailan. Su poderosa voz y aura se extendieron por todo el salón, silenciando a todos los presentes. Finalmente, para gran alivio de Bailan, cesaron todas las formas de ruido. Asintiendo con la cabeza, volviendo su atención hacia Bailan, Gernis preguntó. Waylon, ahora que todos están callados, dinos qué quieres que hagamos. Para los que estaban en el salón, las palabras de Gernis sonaban normales, pero Bailan sabía lo que quería decir cuando dijo dinos qué quieres que hagamos. En lugar de preguntarle a Bailan sobre el plan, le había preguntado directamente sobre lo que se suponía que debían hacer. La implicación detrás de esas palabras era clara para Bailan. Evita hablar sobre el plan, y solo habla sobre lo que necesitamos hacer. Era claro que Gernis era consciente de un posible espía que se escondía entre ellos. Si Bailan contaba todos sus planes, había una buena posibilidad de que sus planes se expusieran al enemigo y terminaran por no funcionar. Sí, lo haré. Asintiendo hacia Gernis para indicar que entendía sus intenciones, Bailan miró a todos los que estaban en la sala. El plan es simple. En 2 días, ven a este lugar. Asegúrate de traer tantos subordinados como sea posible. Preferiblemente, los que puedan luchar. Cuantos más, mejor. Sus palabras crearon instantáneamente otro zumbido en el salón, mientras todos comenzaban a discutir entre ellos. Subordinados. Los que pueden luchar. No pasó mucho tiempo antes de que alguien le hiciera una pregunta. ¿Estás seguro de que deberíamos traer a nuestros guerreros más fuertes? ¿Qué pasa con la barrera de afuera? ¿Quién la va a defender? Esperando tal pregunta, Bailan respondió rápidamente. Buena pregunta, pero no te preocupes por eso. La barrera es lo suficientemente fuerte y resistente como para durar al menos un par de días de ataques constantes. Eso era cierto, de hecho, la barrera probablemente podría durar incluso una semana. El plan iba a ponerse en marcha en un par de días.
para cuando terminaran con la operación, no tendrían que preocuparse de que la barrera ya no aguantara. ¿Qué tan seguro estás de que esta operación tendrá éxito? Randur preguntó desde un lado. Si algo sale mal con la operación, para cuando volvamos a Enlour, la barrera va a estar debilitada al punto de que estaremos rodeados por todos los demonios. Es básicamente un plan de, hazlo o muérete, ¿no? A las palabras de Randur, Bailan simplemente sonrió. Tienes razón, sin embargo, confío en nuestras posibilidades de ganar. En realidad, no tienes que preocuparte por la barrera. Es una apuesta. Pero es una apuesta que te garantizará la victoria. Por cómo van las cosas, incluso si la barrera resiste, estamos destinados a perder. Aunque las palabras de Bailan fueron duras, solo estaba diciendo la verdad. Por cómo se veían las cosas, la probabilidad de que los enanos ganaran era bastante baja. Incluso si las balizas todavía funcionaban al final del día, la cantidad de demonios que atacaban la ciudad era infinita. Todos en la sala también lo entendieron, por lo que, después de un breve silencio, para sorpresa de todos, Randur habló. De acuerdo. Haré lo que dijiste. En el momento en que Randur habló, una mirada de shock apareció en los rostros de algunos de los ancianos presentes. Había que destacar que Randur era uno de los enanos que más se oponían a Bailan, y que él de repente estuviera de acuerdo, los demás ancianos enanos no tenían idea de cómo responder aparte de también estar de acuerdo. Yo también haré lo mismo. Yo también. Pronto, más y más se unieron y estuvieron de acuerdo con la propuesta. Parece que todo está listo. Mirando el dispositivo de comunicación en mi mano, una sonrisa se apoderó de mi rostro. Luego miré a Angélica, que estaba de pie a mi derecha. Prepárense, vamos a movernos. Vale. Justo cuando esas palabras se desvanecieron, humo negro salió del cuerpo de Angélica mientras se encogió rápidamente. Una vez que la niebla negra se desvaneció, lo que quedó fue un pequeño diente. Inclinándome, lo recogí. ¡Caach! Tocando uno de mis dientes, lo arranqué de mi cuerpo. Aunque fue doloroso, no lo mostré externamente. Esto no era nada comparado con lo que pasé en el monolito. Reemplazando el diente con Angélica, me mordí los dientes un par de veces antes de mirar la habitación detrás de mí. Ha pasado un día desde que Wallen me dijo que había logrado convencer a los ancianos. Ahora, acabo de recibir un informe de él diciéndome que los miembros del monolito parecen estar cerca de la sede de Inferno. Según Douglas, el que los estaba siguiendo, parecían estar más cerca de su objetivo. Cerrando los ojos, adormecí mis emociones. Después, activé el chip que estaba dentro de mi cabeza. Al instante, mis funciones cerebrales se aceleraron y todo se volvió mucho más claro para mí. Extendiendo mi mano hacia adelante, abrí la puerta y salí de la habitación. Hora de enfadar a otra organización importante. Capítulo 343, Comienzo del asalto, 1. En un lugar remoto de Enolur, 4 individuos caminaban por un largo y estrecho túnel oscuro. Había pasado aproximadamente un día desde que decidieron cumplir su misión y durante todo ese tiempo habían estado atascados atravesando los interminables pasillos oscuros. Por el tiempo que caminaron, parecía que la cantidad de túneles era interminable. Justo cuando el grupo pensó que estaban cerca, de repente se encontraban frente a un callejón sin salida. Fue entonces cuando el grupo de 4 se dio cuenta de que se habían tomado las cosas demasiado a la ligera. Aunque 876 había entrado en la ciudad y había logrado escapar de su vista, no había forma de que simplemente se quedara en la ciudad sin encontrar un escondite adecuado. Dan. Sonó un débil timbre metálico. La señal desapareció de nuevo. Uno de los 4 individuos habló, su voz resonó por los túneles. Raro. Otro murmuró. Agarrando una pequeña lámpara tenue, los rasgos de los individuos se volvieron ligeramente discernibles. Cabello largo de color plateado, rostro de aspecto femenino y cuerpo bastante delgado. Si no fuera por la nuez de Adán que sobresalía de su garganta, alguien podría haber confundido fácilmente al hombre con una mujer. Entrecerrando los ojos, el hombre de cabello plateado escaneó los alrededores. Lo mismo pasó hace un día. Desapareció de repente durante un par de horas. Bajando la cabeza y mirando el detector en su mano, el hombre de cabello plateado golpeó la parte posterior del dispositivo.
Oh, ¿será que esta cosa está rota? Desde que llegaron a Enolur, el grupo había mantenido una vigilancia constante sobre el dispositivo de rastreo. Curiosamente, a veces, la señal del rastreador desaparecía repentinamente, dejándolos preguntándose si algo había salido mal con el dispositivo. La conclusión más plausible es que 876 entró en algún tipo de área restringida que bloquea todas las formas de señales. Otro de los miembros dijo. Eso es cierto. Respondió el hombre de cabello plateado. Moviendo la pequeña lámpara hacia su derecha, las facciones del individuo que acababa de hablar se destacaron debido a la luz. Tenía una estatura alta y musculosa, sus bíceps del tamaño de un balón de fútbol. Con el cabello corto a la altura de un corte de pelo, una gran cicatriz recorría la mitad de su rostro. Añadiendo a su mirada penetrante, se veía extremadamente intimidante. Con las cejas fruncidas, el hombre musculoso pensó en voz alta. Si está en un área donde la señal se interrumpe o se apaga constantemente, podemos asumir que el lugar está extremadamente bien protegido. Se giró para mirar al individuo de cabello plateado. Sugiero que esperemos a que la señal vuelva antes de decidir emboscarlo. Estoy de acuerdo, pero primero deberíamos tener una idea de dónde está. Evaluemos la situación después de que sepamos la ubicación exacta en la que se esconde. Si podemos manejarlo, procedemos como estaba previsto. Sí. El hombre musculoso asintió. Din. Pero fue entonces cuando el rastreador sonó de nuevo. La señal ha vuelto. Gritó el hombre de cabello plateado. Bajando la cara para mirar más de cerca el dispositivo, sus ojos saltaron de alegría. Estamos cerca. Estamos casi en la ubicación donde se esconde esa pequeña rata. Agarrándose a los lados del dispositivo, el individuo de cabello plateado sonrió antes de acelerar el paso. Rápido, síganme. Pronto deberíamos poder ver a ese pequeño bastardo que nos ha causado tantos problemas. Siguiendo sus palabras, todos aumentaron el ritmo y se dirigieron más profundamente al túnel. Al mismo tiempo, no muy lejos de los miembros de Manelz. Materializándose un par de metros lejos de ellos estaba Douglas, cuyo rostro contenía una solemnidad sin precedentes. Mirando a los miembros del Manelz no muy lejos de donde estaba, agitando su mano, un escudo transparente envolvió el área en la que estaba Douglas. Luego, mientras aún se ocultaba de los miembros de Manelz, Douglas lanzó un pequeño dispositivo al suelo. El dispositivo no se veía particularmente llamativo, ya que parecía bastante opaco y modesto. Pero, en el momento en que Douglas arrojó el dispositivo al suelo, el maná en el aire se retorció salvajemente. Si alguien estuviera presente para presenciar la escena, vería varios pequeños tornados aparecer en el aire, donde la punta en la parte inferior se canalizó hacia el dispositivo en el medio. A medida que pasaba el tiempo, se formaban más y más tornados, todos convergiendo hacia el dispositivo en el medio. En poco tiempo, el dispositivo se abrió y comenzó a formarse un pequeño portal. Debido a la barrera, Douglas había formado, el maná residual que persistía en el aire por la activación del portal no se filtró hacia afuera. Por lo tanto, los miembros de Manelz fueron completamente ajenos a lo que estaba sucediendo. No pasó mucho tiempo antes de que un portal grande apareciera frente a Douglas. Girando su muñeca, Douglas miró la pantalla de su reloj. 01H, 32M, 53S. Una vez que terminó de revisar el reloj, bajando la mano, sacó un dispositivo de comunicación de su espacio dimensional. ¿Ya terminaste de configurar? La voz de Bailan resonó por todo el extenso pasillo. Correcto. Según lo que escuché, no deberíamos estar muy lejos de la sede del infierno. Por si acaso, revisé con las coordenadas que me envió Ren, y no deberíamos estar muy lejos. La voz de Douglas resonó fuera del dispositivo de comunicación en las manos de Bailan. Perfecto. Entonces, pondré a todos listos. Buena suerte. Igual para ti. Tic-tac. Apagando el dispositivo de comunicación, Bailan se giró para mirar el pasillo. En el momento en que lo hizo, se encontró con miles de miradas dirigidas únicamente a él, cada una perteneciente a los ancianos enanos o a individuos poderosos que lucharon en la primera línea. La curiosidad llenó sus ojos mientras miraban a Bailan, quien estaba parado frente a ellos con una sonrisa tranquila en su rostro.
Bien. Creo que es hora de empezar. Guardando el dispositivo, Bailan levantó la mano para que todos dejaran de hablar. Todos, me gustaría que me prestaran atención por un momento, por favor. En el momento exacto en que sus palabras se desvanecieron, todos dejaron de hablar simultáneamente. Oh, vaya, son mucho más obedientes de lo que esperaba. Reflexionó Bailan mientras miraba a todos en el pasillo. Sacando un dispositivo similar al que Douglas había sacado momentos antes, Bailan comenzó a hablar. Como ya saben, he mencionado una forma de poner fin a la guerra. La mayoría de ustedes aquí probablemente están confundidos por mis palabras. Después de todo, ¿cómo puede un humano que nunca han visto antes decir repentinamente una cosa tan absurda, especialmente cuando muchos de ustedes no pudieron encontrar una sola manera? Mientras Bailan hablaba, nadie lo interrumpió. Algunos intentaron quejarse, pero los ancianos los detuvieron inmediatamente. Contemplando la escena con diversión, Bailan dejó el dispositivo en su mano. Luego, apuntó en su dirección. Como la mayoría de ustedes ya sabe, esto aquí es un dispositivo de teletransportación. Bajando su cuerpo y activándolo, el maná en el aire comenzó a converger lentamente hacia la caja. Varios tornados de diferentes colores giraron alrededor del dispositivo de teletransportación. Lentamente, un portal comenzó a materializarse en medio del pasillo. Mientras el portal se formaba, mirando a todos los individuos en el pasillo, Bailan sonrió misteriosamente. ¿Quieres saber cómo detener la guerra? Si quieres saber, todo lo que tienes que hacer es entrar en este portal. Haciendo una pausa, Bailan vio miradas de preocupación brillar en las caras de algunos de los presentes. Con una sonrisa tranquila, decidió calmar sus miedos. Si te preocupa que te envíe a un lugar desconocido para atraparte, no te preocupes. Si revisas el contrato que firmé, uno de los términos allí establece, si de alguna manera intento conspirar o trabajar en contra del beneficio de los enanos, moriré. Dándose una palmada en el pecho, su sonrisa se amplió. Como todos pueden ver, estoy vivo y bien. No hay necesidad de preocuparse por mí haciendo algo turbio contra ustedes. Oh. El portal está listo. A mitad de la frase, Bailan se dio cuenta de que el portal ya estaba listo. Echando un vistazo al reloj de su muñeca y dando un paso hacia un lado, Bailan señaló el portal y dijo con un tono divertido. Creo que ya he dicho lo suficiente. ¿Quién quiere ir primero? 00, 55M, 21S. Ya deberían haber empezado. Saliendo de mi habitación, con la máscara en la cara y Angélica pegada entre los dientes, por mucho que lo odiara, caminé hacia la habitación que el guardia me había mostrado hace unos días. Maestro Carl, ¿va a algún lado? Pero, por supuesto, en el momento en que di un paso fuera de la habitación, el mismo guardia vino a saludarme con una sonrisa en la cara. Tomando un pequeño descanso, ¿verdad, Maestro Carl? Se puede decir que sí. Ante las preguntas del guardia, di una respuesta indiferente y continué hacia la zona de pruebas de artefactos. Ya acostumbrado a mi actitud despectiva, el guardia se acercó a mí y frotó sus pequeñas manos azules. Si me permite preguntar, ¿a dónde va? Mirándolo de reojo, fingí estar irritado. ¿Puedes simplemente callarte? Estoy intentando descansar. Tu constante parloteo me está poniendo de los nervios. Le pido disculpas. Ante mis duras palabras, bajando la cabeza, el guardia se disculpó. Humph. Resoplando, giré la cabeza e ignoré al guardia. Conoce tu lugar. Caminando por una serie de pasillos y escaleras mientras mantenía un ritmo constante y sin prisas, finalmente llegué a los terrenos de prueba de artefactos. ¿Terreno de pruebas de artefactos? El guardia murmuró mientras miraba a la habitación frente a él. Me había seguido en silencio hasta ahora. Ignorando al guardia y colocando la palma de la mano en el lateral de la puerta, un brillo azul la envolvió y la puerta se abrió pronto. Antes de entrar en la habitación, deteniendo mis pasos justo en el borde de la habitación, miré hacia el guardia y dije con una mirada de enfado en la cara. Quédate aquí fuera y no me sigas. El guardia me miró con sorpresa. Alzando la ceja, mi tono se volvió más duro que antes. ¿No me has oído? Te dije que te quedes fuera de la habitación y me guardes desde ahí. No me digas que no puedes hacer esto. Puedo, pero...
No me importa. Antes de que el guardia pudiera siquiera expresar sus quejas, entré en la habitación y cerré la puerta detrás de mí. Una vez que la puerta detrás de mí se cerró, mirando a izquierda y derecha, caminé hacia adelante, fingiendo mirar el lugar. Al igual que la primera vez que vine aquí, se podía ver a los Duergars probando todo tipo de artefactos en la maquinaria presente ante ellos. Como todos estaban tan concentrados en lo que estaban haciendo, nadie notó mi presencia. Eso era exactamente lo que quería. Caminando por el lugar, escaneé cuidadosamente la habitación y tomé nota de cada uno de los equipos de vigilancia instalados en la habitación. No me tomó mucho tiempo detectar todos los equipos de vigilancia que estaban instalados en la habitación. Hay un total de 2 dispositivos tipo cámara instalados en la habitación, en diagonal uno del otro. Eso es manejable. Una vez que vi todos los dispositivos, revisando mi reloj, caminé hacia un extremo de la habitación. Deteniéndome justo debajo de una de las cámaras de vigilancia, me puse la mano en la boca, saqué un diente pequeño y lo dejé caer al suelo. Justo después de eso, tocando mi brazalete, saqué un trozo de papel arrugado y lo tiré al suelo, justo al lado del diente. ¿Qué demonios hace esto aquí? Pensé que lo había tirado a la basura. Pateando el papel ligeramente, fingí mirar alrededor del lugar con una cara aburrida. No pasó mucho tiempo antes de que me detuviera justo debajo de la segunda cámara del sistema de vigilancia. Probablemente no debería haber venido aquí. ¡Qué pérdida de tiempo! Murmuré mientras me apoyaba en la pared. Mientras me apoyaba en la pared, revisé mi reloj. 5 minutos más. 00H, 05M, 46S. Capítulo 344, Comienzo del asalto, 2. Oh. Un zumbido repetitivo resonó, y lo que siguió después fueron los pasos que golpeaban, cada uno sonando diferente. Algunos eran más pesados, otros más ligeros, y otros tan débiles que, a menos que uno prestara mucha atención, no podría oírlos. Lentamente, emergiendo del portal que Douglas había instalado, estaban los ancianos y los respectivos luchadores de la otra raza. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estáis? ¿Dónde está esto? En el momento en que se dieron cuenta de su entorno, una multitud de preguntas diferentes resonó en el aire. Se produjo una atmósfera de anticipación y ligero nerviosismo. Por favor, callaos por ahora. Esperando al otro lado del portal, Douglas intentó organizar a todos los presentes. Debido al número de personas presentes, les llevó bastante tiempo salir del portal. A medida que los enanos, orcos y elfos salían del portal, el escudo transparente que los envolvía se expandió. Esto, por supuesto, se hizo a expensas del maná de Bailan. Sin embargo, para alguien de su rango, esta cantidad de maná no era nada digno de mención. Además, Bailan estaba dispuesto a darlo todo para asegurarse de que cada paso del plan del que era responsable se llevara a cabo sin problemas. Llevó mucho tiempo organizar a todos, y cuando el último grupo salió del portal, solo quedaban 5 minutos. Ese debería ser el último grupo que queda. Saliendo del portal, Bailan se dirigió hacia Douglas. Echando un vistazo a todos y asegurándose de que no había problemas, Bailan preguntó en un tono tranquilo que desmentía sus emociones internas. ¿Has organizado a todos correctamente? No debería haber problemas por ahora. Girándose para mirar a todos los presentes, Douglas observó a los líderes y ancianos de cada grupo, haciéndoles un gesto para que se acercaran a él. Ya que siempre habían estado centrando toda su atención en ellos, en el momento en que Douglas les pidió atención, se acercaron a él inmediatamente. ¿Para qué nos has reunido aquí? Preguntó Randur, uno de los ancianos enanos. Con las cejas fruncidas, miró alrededor del lugar. ¿Dónde estamos exactamente? No te preocupes por eso. Respondió Bailan con una pequeña sonrisa. Lo único que tienes que hacer es escucharnos y podemos terminar esto sin problemas. Ante las palabras de Bailan, Randur dejó de hablar. Satisfecho con el resultado, Bailan miró a todos los presentes y preguntó. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes se preguntan qué están haciendo aquí. ¿Estoy en lo cierto? Sin darles la oportunidad de responder, Bailan echó un vistazo a su reloj y continuó hablando. Presten mucha atención. Solo nos quedan unos 5 minutos antes de comenzar la operación.
Volviendo su atención hacia Gernis, quien estaba de pie en silencio en medio del grupo, Bailan dio instrucciones. Nos vamos a separar en dos grupos. Un grupo estará formado por todos los guerreros de élite que están aquí, y el otro grupo estará formado por los más fuertes presentes. El rango más bajo entre ese grupo será de rango, y solo podemos tener un máximo de 5 personas en el grupo. Girando la cabeza hacia la derecha, Bailan miró a Gernis. Bueno, si nos excluyes a ti y a mí, serían 3. Así que básicamente me estás preguntando quiénes deberían ser los 3 que deberíamos enviar con ustedes. Correcto. Eres el único en quien confío que puede hacer esto, Gernis. Ya veo. Con las cejas fruncidas en un ceño fruncido, Gernis miró detrás de él, hacia el grupo de élites con los que se había mantenido unido en las buenas y en las malas durante toda la guerra. Aunque la petición de Bailan era extraña, debido al contrato de Maná y al hecho de que ya estaban demasiado metidos en esto, Gernis decidió no cuestionar ninguna de sus decisiones y simplemente siguió adelante. Mirando a los miembros presentes, no tuvo ningún problema en seleccionar a 2 de ellos. Aris, Utruk, ¿serían tan amables de ir con ellos? En el momento en que mencionó los 2 nombres, todos giraron la cabeza y miraron a los 2 individuos. Uno era un orco mientras que el otro era un elfo. Con su largo cabello rubio platinado, Aris, la elfa a la que Gernis había llamado, dio un paso adelante sin dudarlo. Con un rostro frío y largas pestañas, Aris se veía increíblemente impresionante. Al avanzar, todos podían sentir una tremenda presión emanando de su pequeño cuerpo. No tengo ningún problema con los arreglos, dijo mientras caminaba hacia Bailan y Douglas. Yo también. Después de sus palabras, se escuchó una voz profunda y poderosa. Un enorme orco, Utruk, salió del grupo. No era difícil detectarlo. En el momento en que salió, su imponente y musculosa figura empujó a quienes estaban a su lado. En comparación con Aris, que tenía una figura pequeña, Utruk era todo lo contrario. Era difícil decir quién era el más aterrador. Parece que este grupo será el más divertido. Ignorando el último comentario de Utruk, Gernis asintió hacia el equipo que se había reunido hasta el momento y volvió a mirar al resto. Con un humano, un enano, una elfa y un orco, la composición del grupo era casi perfecta. Lo que les faltaba ahora era un enano. Alguien que fuera capaz de manejar múltiples artefactos y ayudar tanto a corta como a larga distancia. Aunque Gernis también podía hacer esto, se especializaba más en la defensa debido a que todos sus artefactos estaban basados en la defensa. Aunque tenía artefactos orientados al ataque, su principal función era defender Enolur y evacuar a todos en caso de que un desastre azotara la ciudad. También por esta razón se le llamaba el guardián de la metrópolis. De cualquier manera, seleccionar otro enano era mucho más difícil para Gernis, ya que no tenía claro en qué tipo de misión iban a participar. Pero antes de que Gernis pudiera tomar una decisión, Bailan habló, señalando a Randur, quien tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Si buscas un enano, creemos que Randur es una opción perfecta. ¿Yo? Sí. Si hay alguien que puede ayudarnos, eres tú. Estoy seguro. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Bailan mientras miraba a Randur. ¿Estás seguro? Preguntó Gernis mientras miraba a Randur con una expresión complicada. La decisión de Bailan era extraña. Había sido testigo de la cantidad de animosidad que Randur le tenía en las últimas semanas, por lo que era extraño que Bailan lo eligiera a él entre todos los presentes. Pero, al final, no podía ir en contra de la decisión de Bailan. Después de todo, debía tener una razón para elegir a Randur entre todos. Supongo que eso es todo para este grupo. El resto formará el otro grupo. Mirando a Gernis, Utruk, Aris y Randur, Bailan asintió en señal de aprobación antes de girar su muñeca y echar un vistazo a un cierto reloj. 00H, 02M, 34S. Volviendo su atención hacia Douglas, la cara de Bailan se volvió increíblemente solemne. La calma había sido reemplazada por una determinación sombría. Douglas, no tenemos mucho tiempo. Lleva al consejo a un ataque frontal. Yo empezaré a configurar el portal ahora. Vale. Asintiendo en señal de reconocimiento, Douglas agitó la mano y eliminó la barrera que envolvía a todos los presentes. Al instante, la presencia de todos dejó de estar enmascarada.
Sus auras surgieron, formando una presión ensordecedora. Elevando la voz, Douglas caminó tranquilamente hacia el final del túnel y abrió la boca para dirigirse al grupo principal. Todos, comenzaremos el ataque ahora. Prepárense para la batalla. Su voz tranquila viajó a través de los oídos de cada individuo presente, y aunque muchos tenían preguntas como a quién iban a atacar, el consejo decidió seguir sus instrucciones y sacó sus armas. Sin importar cómo terminara la situación, no estarían desprotegidos. El humano los había involucrado en esto, pero no eran aspirantes, cada uno de los presentes tenía los medios para asegurar su seguridad si las cosas salían mal. Eran las élites más fuertes de Enolur, no unos aspirantes a soldados. Por otro lado, lanzando otro dispositivo al suelo, una escena familiar apareció frente a Bailan y los demás. Volviendo su atención hacia Gernis y los demás, Bailan revisó su reloj una vez más. Prepárense. Vamos a hacer algo extremadamente peligroso. Aunque sé que ustedes son fuertes, de hecho, más fuertes que yo, no puedo garantizar que todos regresen con vida. Solo puedo garantizar una cosa. Iban a infiltrarse en Inferno, una de las organizaciones más poderosas del dominio enano. Por supuesto, no todos regresarían. Bailan respiró hondo y miró a todos los presentes. Esta guerra está a punto de terminar. Humano, me caes bien. Dices cosas atrevidas. Estoy aún más emocionado ahora, jaja. Contrario a lo que Bailan esperaba, Utruk se echó a reír. Sus ojos brillaban inquietantemente mientras miraba el portal que se estaba formando lentamente. Si dices que es peligroso, entonces debe significar que vamos a pelear mucho, ¿no? Estoy dentro. Ya que dijiste que esta misión puede detener la guerra, al menos esperaría tanto peligro. Gernis dijo desde un lado, aparentemente sin preocuparse por el peligro que la misión proponía. A su lado, Aris y Randur no mostraron ninguna reacción, lo que indica que ellos también estaban listos para lo que estaba por venir. Supongo que no son líderes poderosos por nada. Sonriendo, un enorme portal se formó detrás de Bailan. Dirigiendo su atención hacia el portal, Bailan revisó su reloj. 00H, 00M, 02S. Es hora. Sin perder más tiempo, echando un vistazo a los demás, dio un paso hacia el portal. Yo iré primero. Su figura había desaparecido a la mitad. Los esperaré del otro lado. Una vez que las palabras de Bailan se desvanecieron, él había desaparecido por completo en el portal. Un poco antes de que Bailan entrara al portal. Mirando el dispositivo de rastreo en sus manos, el hombre de cabello plateado del monolito murmuró. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que perdimos la señal de nuevo? Yo diría que alrededor de 1 hora. El miembro musculoso respondió, con el ceño fruncido. En comparación con las ocurrencias anteriores, nunca ha habido un momento en el que hayamos perdido la señal por tanto tiempo. Cierto. El hombre de cabello plateado respondió, sus palabras arrastrándose mientras de repente sentía una premonición ominosa. Aún así, si seguimos las coordenadas anteriores, deberíamos estar cerca de, ¿aquí? El hombre de cabello plateado inclinó la cabeza y volvió a revisar el dispositivo de rastreo. Algo no cuadra. A pesar de estar cerca de donde la señal de 876 indicaba, lo único que vieron fue un túnel oscuro interminable. No había nada en las cercanías. ¿Extraño? El hombre musculoso dijo mientras escaneaba los alrededores. Echando un vistazo rápido al dispositivo de rastreo, inspeccionó cuidadosamente los alrededores. Sin embargo, mire donde mire, solo veía un largo túnel que no llevaba a ningún lado. Caminando hacia un extremo del pasillo, puso la mano en la pared. En el momento en que tocó la pared, de repente notó algo. Oye, Miles, creo que sé dónde se esconde ese bastardo. ¿Encontraste algo, Lawrence? Sí, echa un vistazo. Miles, el hombre de cabello plateado, miró a su alrededor con anticipación ante las palabras del hombre musculoso. Una vez que giró la cabeza, Miles tuvo un repentino gesto de comprensión. No es de extrañar que no pudiéramos verlo. Con la mitad de la mano de Lawrence dentro de la pared, quedó claro para todos los presentes que había más en el lugar de lo que parecía. Esto parece ser una ilusión.
La rata probablemente está escondiéndose, G. Antes de que pudiera terminar su frase, el hombre musculoso, Lawrence, se congeló en shock. Luego, un miedo sin precedentes nubló su rostro. ¿Qué? No fue el único. Todos mostraron una reacción similar, ya que todos los miembros parecían congelarse en su lugar. Girando la cabeza hacia la dirección de donde venían, de repente sintieron una presencia monstruosa que se dirigía hacia ellos. La presión era tan fuerte que incluso les costaba respirar. Vámonos. Sin pensarlo dos veces, todos los miembros corrieron hacia la pared ilusoria. Dado que la pared podía ocultar su presencia, pensaron que esta era su única opción de escape. El miedo había nublado su juicio.